Este video es la cuarta parte de los calendarios. Masewal, ¿estás listo? Y es hora de... ¿Masewal? Masewal. Masewal. Pero qué rayos, justo acabo de pasar por aquí y no... Hola Tlatuani, ¿qué pasó? Te he estado buscando, Masewal, ya es hora de... ¿Qué haces, Masewal? Estoy practicando con este tablero matemático que me encontré. Oh, qué bien, pero ¿para qué estás practicando, Masewal? ¿Quieres saber por qué estoy practicando, mi Tlatuani? Sí, justo acabo de preguntar eso. Pues verá, mi Tlatuani, estoy practicando para ver si ya se digna explicarme qué p*** es el año trópico. ¿Ya te desahogaste, Masewal? Sí, ya mejor. Pues justo venía a eso, Masewal. Ya es hora de hablar del año trópico y qué tiene que ver con los Nemontemi. ¡Sí, por fin! Pero mejor en otra ocasión. Nos vemos luego, Masewal. No, espere, lo siento, Tlatuani. Y aunque Tlatuani se haya enojado con el Masewal por grosero, yo sí creo que ya es hora de explicarles cómo se asignan los tonales a los Nemontemi, qué es el año trópico y qué tienen que ver una cosa con la otra. Y es justamente siguiendo ese orden como vamos a ver los temas. Entonces comencemos entendiendo por fin qué pasa con estos 5 días huecos en cada año llamados Nemontemi. Y ayudémonos viendo un par de animaciones de los videos anteriores solo para recordar algunos puntos claves y entrar en contexto. En la parte 2 de esta serie vimos el Tonalpowali, esta cuenta de 260 días. Vimos cómo este se va recorriendo conforme pasa cada año Oshiwit y también se mencionó que cuando se llega al mes 18 el Tonalpowali continúa en el mes primero del siguiente año, ignorando por completo a los Nemontemi. Es por esta razón que varios cronistas del siglo XVI llamaron a los Nemontemis como días huecos, porque parecían ser días sin tonal, días sin un símbolo. Mírenlos, ahí están, huecos. Pero no es que realmente estén huecos o no les corresponda un tonal, simplemente los cronistas de esa época, del siglo XVI, no pudieron entender la complejidad del calendario y los dieron por días huecos. Como dato curioso, Gary Jennings, autor del libro Azteca, a través de su personaje Mixtli, llama a los Nemontemi como días aciagos, días de mala suerte, días que conllevan a desgracias. Justamente por esto, porque se pensaban que eran días huecos, y nada que ver. Pero ojo, esto no hace que Azteca sea un mal libro o esté mal basado, al contrario, es una joya, y le debo en gran parte el amor que siento por las culturas originarias. Únicamente el autor se basó en las crónicas del siglo XVI y la información aceptada de su época, cosa que ha venido cambiando con las nuevas investigaciones. Pero bueno, nuevas investigaciones tal vez entre comillas, porque era conocimiento que ya se sabía, pero que algunos académicos simplemente no aceptaban. Esto deja la puerta abierta a dos temas muy interesantes para posibles futuros videos: datos y curiosidades del libro Azteca y la problemática con las fuentes. Este último sería algo así como conservadurismo versus liberalismo respecto a las investigaciones, la academia versus el indigenismo. No lo sé, todavía tengo que echarle coco en el nombre. Cómo me encanta distraerme, ¿verdad? Ya, regresando a tema. Lo importante aquí es recordar que el Tonalpowali pasa del mes 18 de un año al mes primero del siguiente año, aparentando ignorar a los Nemontemi. Tengan eso en cuenta. Otro aspecto importante a recordar es que vimos en el tercer video de esta serie cómo se van llamando a los años. Vimos que para esto solo se ocupan 4 glifos y que se combinan con 13 numerales, dando una cuenta de 52 combinaciones, llamada Shupowali o cuenta de los años, y que son después de estas 52 combinaciones o años cuando estos dos calendarios se sincronizan y empiezan juntos de nuevo. Sí y no, pues estrictamente hasta este punto realmente no necesitan pasar 52 años para que ambas cuentas se sincronicen e inicien juntas de nuevo. Pero para que quede claro a qué me refiero cuando digo que se sincronicen e inicien juntas, me refiero a que en el primer día del mes primero, Atlacahualo, esté el primer glifo del Tonalpowali, 1 Caimán. Pero veamos de forma gráfica a qué me refiero. Si regresamos a esta animación de nuevo, vemos que en el año 1, en el primer día del mes primero, ya saben, ahí está, 1 Caimán. Y vemos cómo el Tonalpowali se va recorriendo conforme pasan los años.
Pero si ahora nos adelantamos hasta el año 13, vemos que el Tonalpohualli termina perfectamente en el último día del último mes, el mes 18, Ixcali. Entonces en el año 14 o Uno Caña, vuelve a repetirse la condición explicada. En el primer día del mes primero, Atlacahualo, está de nuevo el primer glifo del Tonalpohualli, Uno Caimán. Y otros 13 años después volverá a pasar lo mismo. Y si recuerdan el video anterior, estos grupos de 13 años tienen de hecho un nombre, son los Tlalpiltin, Tlalpili en plural. Entonces de hecho cada 13 años se repite esa condición, o visto de otra forma, en el primer año de cada Tlalpili, en el año 1 Conejo, en el año 1 Caña, Tonalpohualli y Xiuhüit inician juntos y no necesitaron pasar 52 años, solo 13. Entonces, ¿por qué el Fuego Nuevo se celebraba cada 52 años y no solo cada 13? Seguro ya se imaginan la respuesta y es que viene en el título del video. Muy bonito y todo que las cuentas se sincronicen cada 13 años, pero es porque seguimos sin tomar en cuenta a los Nemontemi. Ahí están, siguen huecos. Y claro, todos sabemos que el año cuenta con 365 días, no 360. Deliberadamente estamos ignorando 5 días por año. Todo lo que se acaba de explicar de videos anteriores es contexto y no queda sobrando, vale la pena recordarlo, ya que los Nemontemi son un tema nuevo, pero esto no viene a desacomodar todo lo que ya sabíamos, eso permanece igual. No es que al agregar los Nemontemi todo se mueve y todo lo que se explicó pues ya no es así, ahora va a ser de esta nueva forma. No, todo lo visto se queda igual, solo a eso se le va a agregar una nueva cuenta exclusiva para los Nemontemi. ¿Una cuenta más? Sí, una cuenta más, pero es tan sencilla que no me lo van a creer. Sabemos que los Nemontemi son 5 días al final de cada año, por lo que al pasar cada año podemos irlo sumando. Y al pasar los 52 años de un Xiuhpohualli, tendríamos que sumar 52 veces el número 5, o lo que es lo mismo 5 por 52. Resultado 260. 260. Me pregunto si por algún lado ya hemos visto algo que de pura casualidad tenga 260 días. Ya en serio, lo ven en pantalla. 260 es el número de días de un Tonalpohualli completo. Y sí, eso significa que solo en los Nemontemi, al paso de 52 años se completa un Tonalpohualli. Pero en este canal nos gusta ver animaciones, así que veámoslo. Regresemos al año primero, correspondiente al 1 Conejo. Ya sabemos cómo se llenan todos los meses, pero enfoquémonos ahora solo en los Nemontemi. Insisto, dejemos de lado lo que esté pasando arriba con las veintenas, eso se queda igual. Tenemos 5 días o 5 espacios. Entonces en el primero va el primer glifo del Tonalpohualli correspondiente a 1 Caimán, en el segundo es 2 Viento, hasta el 5 Serpiente. Tendría que seguir un 6 Muerte, pero ya se nos acabaron los Nemontemi, ojo, de este año, así que nos vamos para el segundo año o el año 2 Caña. En el primer Nemontemi de este año retoma donde se quedó el del año anterior, entonces ahora sí toca un 6 Muerte, un 7 Venado, hasta un 10 Perro. En el año que sigue, el tercer año, o mejor dicho el año 3 Pedernal, continuamos con el 11 Mono, 12 Hierba, hasta el 2 Águila, vaya, el Tonalpohualli que ya conocen. Por lo que ya no importa si dentro de 13 años, en el año 14, en el primer día del primer mes, está el 1 Caimán, porque si nos vamos a los Nemontemi de ese año 14, al primero de ellos le corresponde el 1 Muerte. Vaya, la cuenta de los Nemontemi aún no se reinicia también, de hecho solo lleva un cuarto. Y ahora sí, será hasta dentro de 52 años cuando todo se sincronice, Nemontemi incluidos, claro. Y es así como se asignan tonales a estos 5 días especiales llamados Nemontemi. Oiga, mi Tlatoani. Sí, más igual. Está muy chévere las cuentas y todo, pero... Ajá. ¿Y qué es el año trópico? Ahora sí no lo pienso dejar para más videos, así que veamos de una vez qué es el año trópico. Y realmente es algo sencillo también. Básicamente llamamos como año al tiempo que le toma a la Tierra darle una vuelta al Sol, es decir, completar su órbita. Y realmente no importa qué fecha escojas, 1 de enero, 24 de julio, 16 de septiembre, siempre y cuando la Tierra inicie su recorrido y regrese al mismo punto del que partió, se dice que pasó un año. Ahora, sabemos que le toma a la Tierra el tiempo de 365 días para completar su órbita, ¿no? Pues no, realmente no es así. ¡No! ¡No! Si marcamos exactamente el punto de partida, llamémosle punto A,
y dejamos pasar 365 días exactamente, la Tierra llega al punto B. Hagamos zoom y vemos que la Tierra no está exactamente en el punto A. Le faltó un poquito. Tendrían que pasar otras 5 horas y 48 minutos aproximadamente para que ahora sí complete correctamente su órbita. O sea, regresa al punto del que partió, el punto A. A esto se le conoce como año trópico. Es el tiempo que le toma a la Tierra llegar exactamente al mismo punto del que partió. Y ya no son 365 días, realmente son 365 días con 5 horas, 48 minutos y 45 segundos aproximadamente. O lo que es lo mismo, 365.2422 días, pero de momento redondeemos a 365.25 días. Es muy importante tener bien medido en qué parte de su órbita va la Tierra exactamente, pues de antaño era un tema de supervivencia. Coincidía con las estaciones, saber si ya era tiempo de siembra, cosecha, cuánto tiempo faltaba para el invierno. Y no solo en el Semanáhuac, sino en todo el mundo era importante esto. Entonces, para corregir este problema, en el calendario juliano se creó algo llamado año bisiesto. Veamos qué es el año bisiesto y cómo viene a solucionar este problema. De nuevo empecemos en el punto A. Pasan exactamente 365 días y la Tierra llega al punto B. Decimos que ya pasó un año y se ignoran las 5 horas y 48 minutos faltantes. Redondemos a 6 horas de momento. Ahora, el nuevo año inicia y pasan otros 365 días y la Tierra llega ahora al punto C. Y sí, se vuelve a trazar otras 6 horas, pero ahora respecto al punto B. Van 2 años y ya se recorrió 12 horas respecto al verdadero punto inicial. Pasa el tercer año, la Tierra llega al punto D, otras 6 horas de atraso, y finalmente en el cuarto año llega al punto E, y claro, otras 6 horas más para atrás. Al paso de 4 años de 365 días cada uno, la Tierra ya se atrasó la cantidad de un día, 24 horas, para regresar al punto A, que es el verdadero punto de partida. Por eso cada 4 años a febrero se le agrega un día extra, y de hecho en el cuarto año ya no es de 365 días, sino de 366, para que la Tierra recupere ese día de atraso y regrese al punto A, el verdadero punto de partida. El agregar este día extra cada 4 años es conocido como año bisiesto. Así que eso es el año trópico. Así es, más igual. Oiga, mi Tlatoani. Sí, más igual. El Tonalpowali y el Xiupowali, nuestras cuentas se sincronizan perfectamente cada 52 años, Nemontemis incluidos. Eso es correcto, más igual. Pero por lo que vi en las animaciones, nosotros solo ocupamos años de 365 días. No estamos agregando un día extra cada 4 años. ¿O si lo agregamos? ¿Y eso no le vendría a dar en la torre a esta sincronización perfecta? Esa es una excelente pregunta, más igual. Pero ¿qué te parece si lo dejamos para...? Sí, como decía, expliquémoslo de una vez. Y bueno, ya vimos cómo se asignan los tonales a los Nemontemi, que es el año trópico. Solo nos falta ver cómo se relacionan una cosa con la otra. Dije hace poco que nosotros manejamos el año de 365 días y ya, dejamos que cada año la Tierra se vaya desfasando esas 6 horas y al cuarto año simplemente agregamos un día más para compensar. En el calendario mexicano no era así. Ellos sí manejaban el año como realmente es, o sea, 365 días y 6 horas aproximadamente. ¿Cómo se hace esto?, se preguntarán. Regresando a los ya bien conocidos cuadritos. Aquí ya no importa el mes, incluso tampoco importan los tonales. Enfoquémonos solo en los cuadritos en sí. Sabemos que cada cuadrito significa un día, y si pasamos de un cuadrito a otro es porque pasó un día, fácil, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuándo termina un día y empieza el otro? Fácil también, si son las 11:59 pm sigue siendo un día y ya a las 12 de la mañana es el día siguiente. Spoiler, en el calendario mexicano no necesariamente es así. Podemos tomar del Xiupowali cualquier año casa, sin importar el numeral. Aquí lo único importante es que el glifo del año sea casa. En los años casa, los días también terminan e inician a medianoche. Nada nuevo. Pero en el siguiente año, en los años conejo, los días no inician ni terminan a medianoche. Estos inician y terminan en el amanecer, algo así como a las 6 de la mañana. Y sí, esto significa que si estamos en un año conejo y son las 5:59 de la mañana, es un día, y ya a las 6 de la mañana es el día siguiente. En los años caña, que son los que siguen, el día inicia y termina a mediodía.
Si son las 9:59 de la mañana es un día y ya mediodía es el otro. Y finalmente en los años pedernal el día cambia en el ocaso, aproximadamente 6:59 pm a 7 pm. No está de más señalar que las horas son aproximadas, pues más que una hora en sí, el cambio lo indica la posición del sol. En los años caza el día cambia cuando el sol está justo por debajo de nosotros, a medianoche. En los años conejo el día cambia justo cuando salen los primeros rayos. En los años caña cuando el sol está en la parte más alta y en los años pedernal justo cuando se ocultan los últimos rayos del sol. Regresemos al año caza y vayamos ahora a los Nemontemi de ese año, que son justo los últimos días antes del siguiente año, estarán de acuerdo. Estos 5 Nemontemi pertenecen al año caza y ya estos días pertenecen a la primera veintena del siguiente año que toca conejo. Como ya vimos, en los años caza el día inicia y termina a medianoche y en los años conejo a las 6 de la mañana aproximadamente. Esta diferencia de 6 horas recae sobre el último Nemontemi del año, por lo que el último día del año caza empieza a las 12 de la mañana, pero termina a las 6 de la mañana del día después. Es un día que dura 30 horas, pues a las 24 horas de cualquier día se le están agregando las 6 horas extras que sabemos que le falta a la Tierra para llegar al mismo punto del que partió por esto del año trópico. Esto pasa, claro, con todos los demás años. Y al ir agregando estas 6 horas extras al último día de cada año, el último Nemontemi, después de 4 años habrán agregado 24 horas exactamente, o sea un día entero. Para visualizarlo mejor, comparemos solo el último Nemontemi de cada año. Aquí tenemos el último Nemontemi de un año caza, el último Nemontemi de un año conejo, el último Nemontemi de un año caña y el último Nemontemi de un año pedernal. Son solo 4 días, pero ocupan el mismo tiempo que 5 días, es decir, al paso de esos 4 años se agregó un día extra. De esta forma nuestros ancestros aseguraron que, sin importar el desfase de 6 horas aproximadamente por esto del año trópico, las cuentas siguieran cuadrando, pues no tenían que agregar como tal un día cada 4 años. Eso sí, el desfase o que los días terminen y comiencen a medianoche, al amanecer, a mediodía en el ocaso, dependiendo del año, aplica para todos los días de ese año. Podrán pensar que se complicaban demasiado, que es más fácil agregar simplemente un día cada 4 años a que dependiendo del año el día iniciara y terminara a una hora diferente. No es igual. Oye, Newtly, ¿nos vemos a las 2 AM para comer? ¿A las 2 de la mañana? ¿En la madrugada? No, es que acuérdate que es un año caña y el día inicia y termina a mediodía, entonces las 2 de la mañana vendrían siendo las 2 de la tarde. No, para nada. Personalmente, cuando aprendí cómo funcionaba el calendario, yo también tuve la misma duda. Pero lo más probable es que las personas, independientemente de que si era un día u otro, simplemente ocuparan el sol, su posición en el cielo, para ponerse de acuerdo. Probablemente ocupando estas 4 posiciones claves durante su recorrido. Cuando aparecen los primeros rayos de sol, cuando está en el punto más alto del cielo, cuando se ven los últimos rayos del sol, etc. Y si por ahí sigues pensando que se complicaban de más con esto, pues pudieras pensar que sí, realmente no pasa nada. Solo yo insisto que las personas del común no tenían que estar llevando como tal el calendario. De hecho, había personas especializadas y encargadas en llevar el calendario, los conocedores de las cuentas. Además, haciendo esto, se evitaron tener que agregar un día extra como tal, haciendo que todas las cuentas se sincronicen. El Shupowali, el ciclo de la naturaleza, el Tonalpowali, el ciclo de los seres vivos, los ciclos de la luna, incluso la órbita de Venus, todas diferentes, pero al fin y al cabo sincronizándose. Diferentes, pero al fin y al cabo similares en algo. Espero haber sido lo más claro posible con el tema de los calendarios, pues es un tema muy interesante, pero también muy complicado. Espero haberle hecho justicia a este tema con mis videos, siempre claro, desde el respeto y admiración por la sabiduría ancestral. Y bueno, se estarán preguntando si con esto ya damos por finalizado el tema de los calendarios. Veamos qué dice el Tlatoani y el Macehual al respecto. Y es así, Macehual, como se asignan los Nemontemi, lo que es el año trópico y que tienen que ver una cosa con la otra. ¿Cómo ves, Macehual? Ahora, ¿qué haces, Macehual? No se vaya a enojar mi Tlatoani. Sí le puse atención. Solo estoy haciendo cuentas de nuevo con el tablero y algo no me cuadra. ¿No cuadra? ¿A qué te refieres, Macehual? Pues para empezar se explicó que el desfase de la Tierra es de 5 horas y 48 minutos.
pero después lo redondeó a 6 horas y se la pasó manejando solo 6 horas. ¿Qué pasan con esos minutos cada año? ¿Qué no afectan? Después se mencionó que esto de agregar un día extra cada 4 años es en el calendario juliano, pero actualmente no se ocupa el calendario juliano, sino el gregoriano. Y aún así se agrega un día extra cada 4 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el calendario juliano y el calendario gregoriano? Y por último, ¿cómo es que nuestro calendario, el calendario mexicano, es el más exacto jamás creado, siendo ambos hacen prácticamente lo mismo? En el nuestro tenemos un día de 30 horas por año, pero al final es como agregar ese día extra cada 4 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es que el nuestro es el más exacto jamás creado? Vaya, ahora sí me sorprendiste, más igual. Todas son excelentes preguntas y de hecho tienen que ver con el mismo tema. Ajá, ¿y cuál es, mi Tlatoani? Pero eso... Ay, no. Lo veremos en el siguiente video.